¿Tienes un centro de estética y tienes la sensación de que, además de pagar muchísimos impuestos, no estás haciendo las cosas de una forma totalmente correcta? En muchos casos, tanto la elección de la forma jurídica correcta como la elección del método de estimación por el cual paguemos impuestos es la diferencia entre que un centro de estética funcione y no funcione, de que se tenga la sensación de que se está ganando dinero y está siendo un centro de estética rentable, o por mucho que se tenga la agenda llena, parece que no rinde. Conocemos un montón de casos en los que una mala elección en la forma de tributación, en elegir mal la forma de estimación, ha llevado al empresario a no hacer las cosas de forma totalmente correcta, y esto ha derivado en liquidaciones de Hacienda en cuanto a los impuestos de IVA y IRPF muy importantes. Para el caso de empresarios o empresarias individuales con facturaciones inferiores a 250.000 euros, lo normal, lo más corriente, es que opten por tributar como personas físicas, que se den de alta en autónomos y tributen de esta manera, que descartemos un poco la sociedad. En este caso, podrían tributar de dos maneras. Podrían tributar en estimación directa simplificada o podrían tributar por estimación objetiva. ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable es hacer un estudio previo. Es decir, en estimación objetiva sí que podremos más o menos calcular los impuestos que vamos a pagar durante todo el ejercicio. En estimación directa simplificada, evidentemente no, porque no hemos empezado a facturar. En este caso, ¿yo qué recomiendo? Hagamos tres escenarios. Pongamos un escenario optimista, pensemos en una facturación muy importante, un escenario medio, normal, coherente, y un escenario pesimista. Calculemos los impuestos que vamos a pagar en cada uno de los tres escenarios y comparémoslo con el resultado que nos da la tributación por módulo. En este caso, la toma de decisiones será mucho más sencilla porque podremos calcular lo que pagaríamos por un método y lo que pagaríamos por el otro. Ojo, con matices y con una serie de cuestiones que luego trataremos que son muy importantes, no son cuestiones menores. Para el caso concreto de una empresaria individual, persona física, que facture menos de 250.000 euros y que sea titular de un centro de estética. En este caso, nosotros aconsejamos que tribute como autónoma por el volumen de facturación y tendría dos posibilidades. Puede tributar en estimación directa simplificada y puede tributar en estimación objetiva, ¿vale? Y hay una diferencia muy grande, si funciona bien, hay una diferencia muy grande en el pago de impuestos en elegir una opción o elegir otra. Hay dos impuestos, dos grandes impuestos, el IRPF, el pago fraccionado de la renta, y el IVA, ¿vale? En un método de estimación y en el otro se pagan los dos impuestos. ¿Cómo tributa uno y cómo tributa otro? Estimación directa simplificada, IRPF, ¿vale? El pago a cuenta del IRPF, que se hace entre los días 1 y 20 de abril, julio, octubre y 1 y 30 de enero. Para calcularlo calculamos el beneficio trimestral, es decir, los ingresos menos los gastos trimestrales, los restamos y calculamos el beneficio, y a esa cantidad le adelantamos a Hacienda un 20%, ¿vale? Centro de estética que ha facturado 60.000 euros, 20.000 de gastos, 40.000 de beneficio, de ese 40.000 el 20% serían 8.000 euros, ¿vale? Y en cuanto al IVA, IVA de vengado, que es el IVA que le hemos cobrado a nuestras clientas, que es el 21%, como sabemos en el centro de estética es el 21%, IVA de vengado menos IVA soportado. La diferencia se ingresan haciendo en esos periodos, 1 y 20 de abril, 1 y 20 de julio, 1 y 20 de octubre y 1 y 30 de enero. Entonces, en la estimación directa simplificada, como vemos, el cálculo es muy sencillo, son los datos reales. En renta, el 20% del beneficio, en IVA, la diferencia entre el IVA de vengado y el IVA soportado. Estimación objetiva o módulos. Como sabemos, el cálculo del módulo se hace en base a unos parámetros. A Hacienda nos pide unos datos de nuestra actividad, nosotros les damos los datos, y ellos nos dicen cuál va a ser nuestro rendimiento neto, cuánto vamos a ganar. En el caso de la estética es muy fácil, nos piden el personal no asalariado, es decir, cuántas horas destina el titular de la actividad a su trabajo, normalmente son 1.800 horas al año, a no ser que tenga una baja laboral. El personal asalariado, es decir, cuántos empleados o cuántas empleadas tenemos y qué jornada hace, los metros del local y el consumo de energía. Nosotros a Hacienda le damos esos 4 parámetros y Hacienda nos dice cuál va a ser el rendimiento neto. Una vez que Hacienda ha valorado cuánto aporta el titular del negocio, cuánto aportan los empleados, cuánto aportan los metros del local y cuánto aporta el consumo de energía y nos dice cuál es nuestro rendimiento neto, eso se somete a unos coeficientes. Por ejemplo, si el municipio tiene más de 3.000 habitantes, más de 5.000 habitantes o menos de 5.000 habitantes, si es tu primer año de actividad o tu segundo año de actividad, bueno, en función de los parámetros que tengamos de la actividad,
Hacienda aplica esos coeficientes reductores y nos da el rendimiento neto total. Y en base a ese rendimiento que nos dice, calculamos los impuestos, calculamos cuánto vamos a pagar de IRPF, cuánto vamos a adelantar de nuestra declaración de la renta y calculamos cuánto vamos a tributar de IVA. Por la experiencia que tenemos en el asesoramiento de muchos centros de estética, si el centro de estética funciona más o menos bien, la diferencia entre la tributación de una manera o de otra es grandísima. Es muy grande y hay una de las dos en las que se ahorra muchísimo dinero. Sobre todo, se ahorra muchísimo dinero en IVA. En IRPF es posible que un poquito menos, aunque también, pero en IVA la diferencia es muy grande, porque normalmente la actividad de estética es una de las actividades en las que los módulos, cómo cuantifica Hacienda lo que van a pagar, es más beneficiosa. Hay otras actividades como peluquería, por ejemplo, que no es tan beneficiosa porque Hacienda calcula que el rendimiento es mucho más alto de lo que realmente es, pero en el caso de la estética, que Hacienda, en cuanto al módulo, trata muy bien esta actividad. Entonces la diferencia suele ser bastante importante. Tanto en un caso como en otro, en alguno de los dos, es muy importante la inversión. ¿Cuánto se invierte en la compra de maquinaria, en la reforma del local? Sobre todo la compra de maquinaria. Cuanta más inversión se hace, cuanto más invertimos en nuestro propio negocio, en estimación objetiva, más beneficioso sale el módulo.